Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí un labubu en tono como azul. Es que digo como, es que es como moradito con azul, bien raro ese tono. Mide 16 centímetros de alto. Espero que te guste. A mí me encantó cómo me quedó. Vean, la sonrisa. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, y que veas mi tutorial. Está sencillo de hacer, la verdad. Me encantó y espero que si no estás suscrito, te animes a suscribirte a mi canal, dándole a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Tengo más de 600 tutoriales, ya llegamos a más de 600, entonces espero que te animes y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a hacer un labubu. Miren, yo lo voy a hacer de estambre angorita. Voy a tratar que queden pequeños porque veo que quedan como el tamaño de los ternurines. Entonces voy a ver si me queda pequeñito. Y vamos a utilizar, yo voy a usar estambre angorita, pero si tú tienes de otro tipo de estambre, puedes tejerlo con otro tipo de estambre. No te preocupes. Ahora sí que ten lo que tengas a la mano. Igual iba a variar un poco el tamaño, pero no te preocupes. ¿Ok? Voy a utilizar color carne para lo que son los pies, la cabecita y las manos. ¿Ok? El color que tú quieras. Veo que son como color pastelitos. Bueno, hay de todo tipo de color, pero yo tengo estos dos tonos. Entonces, yo creo que lo voy a hacer de este tono. O no sé, estoy viendo a ver cuál de los dos. Voy a hacerlo. Pero los voy a hacer en tono pastel. Vean. Entonces, voy a usar esto. Voy a utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Ahí enfoca. De 2.5 milímetros. Voy a utilizar ojos ovalados. Si no los tienes, le puedes poner fieltro. De 1.6 centímetros de largo por 1.1 de ancho. Voy a ocupar una naricita. Estas me las gané en Temu. No tienen parte de atrás, entonces se me hacen muy prácticas. De 1.1 centímetros y de alto 1 centímetro. ¿Ok? En tono café, pero si tú tienes en naranjita es mejor. Voy a usar fieltro carne y el tono del estambre que tú vayas a ocupar para tu labubu, para las orejas. Entonces, yo en este caso voy a usar verde, moradito. Sí tengo verdecito también, por si me decido en otro tono. Para las orejas y blanco para los ojos, porque esto va a ir clavado así y voy a hacer el ojo del labubu. ¿Ok? Entonces, ¿qué más necesitamos? Relleno, silicón y creo que ya. Entonces vamos a comenzar con la cabeza. Ok, miren, se me había olvidado decirles que necesitamos 2 maderitas o 2 cartoncitos de 2.4 centímetros de diámetro para las patitas. El fieltro lo vamos a cortar de 4.2 por 2.6 más o menos.
en el color carne. En el color que ustedes elijan hacer el labubu, es de que van a agarrar el color del otro fieltro. Es de 1.9 por 3.5. Así es más fácil que le demos la forma. Miren. Y vamos a hacer esto. Así. Y le doy la forma. Y entonces le doy la forma. No importa que les quede un poquito más pequeño que lo del rectángulo. Y vean. Y así vamos a hacer las dos orejas. Ok. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Si se me llega a olvidar de mencionar, todas las vueltas se cierran con un punto deslizado. ¿Ok? Y todas las vueltas las subo con una cadena. Para que por cualquier cosa que se me olvide, ustedes ya saben que no es en espiral. En la vuelta 2, vuelta 3, hago esto. Una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena. Dejen, pongo la regla. A ver si no me voy a perder. Una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Ok. Vamos a tejer de la vuelta 7 a la 12 punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y al terminar la vuelta cerramos con un punto deslizado. 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y regreso. Ok. En la vuelta
13 nos da un total de 30 puntos bajos. Vuelta 14. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 15 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y vamos a rematar dejando un poco de estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Si tú tienes estambre peludito, sí te recomiendo utilizarlo para el cuerpo y para la cubierta de la cabeza. Es que van a decir, oye, hiciste color carne en la cabeza, pero va cubierta. Sí, vamos a hacerle una capuchita para que se vea lo de color, pero eso, ojalá tuvieras estambre felpudito. Miren, ya terminé la vuelta. Voy a rematar, pero dejo estambre. No, ¿saben qué? No dejo estambre. No dejo estambre de color carne. Porque mejor dejamos del otro color. ¿Ok? Entonces, rellenamos bien y regreso para hacer el cuerpo. Ok, miren, yo voy a escoger este tono. Pero si tienes afelpaditos, el estambre es mejor, quedaría así como peluchito. Yo la verdad no tengo a la mano, pero entonces voy a hacer con lo que tenga. Vamos a empezar el cuerpo y tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Lo tejo y regresamos. Ok, de la vuelta
8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Ay, perdónenme, me dio hipo del frío. ¿Ok? Entonces vamos a tejerlo y regresamos de la vuelta 8 a la 12, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. Pues creo que me está quedando un poquito grande, pero bueno, vamos a ver. Estoy probando los ojitos, si quedan los de este tamaño y si quedaron. Entonces, 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 17 y 18 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 19 ya voy rellenando. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, rematamos y dejo suficiente estambre para poder unir la cabeza. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la capucha de la cabeza. Ok, miren, hice los ovalitos de fieltro de 2 por 2.4 centímetros de alto. A la altura voy a hacer esto. Lo doblo a la mitad y corto un pellizquito en la parte de en medio. Y ya quedó un hoyito para meter el ojito. ¿Ok? Así. Ay, puse al revés el ojo. Y entonces, ya quedó. No los voy a pegar todavía porque, vean, así. ¿Ok? Vamos a hacer la cubierta. Todavía no los pego. Miren, más o menos van a quedar en la vuelta 2, 4, 6, entre la vuelta 7 y 8. ¿Ok? Déjenlo anoto. Ok,
que van los ojos ahí. ¿Ok? Más lo que abarca el circulito blanco. De lo separado no sé aún. No sé si pasarlo 1 o 2 acá. Eso voy a verlo. Primero voy a hacer la cubierta y después acomodo los ojos. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a empezar con el color que hayas escogido la bubu. Hacemos 2 cadenas. Ay, espérame, que está chueco. Ahí está. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y en la vuelta 2 hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 hacemos una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado cada vuelta. La vuelta, perdónenme. Y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regresamos. Ok. De la vuelta 8 a la vuelta 16, tentativamente, vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. Si no son hasta la vuelta 16, aquí te pongo a qué vuelta es, pero casi estoy segura que sí. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 16, punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, miren. Hice 14 vueltas porque 16 ya cubría mucho la cara. Entonces, hice hasta la vuelta 14. No se preocupen, yo lo voy a aclarar en el video. Y rematamos. Pegué. Este es donde empezamos. Y esta es la vuelta donde terminé. Entonces, lo clavo de atrás para adelante y va a quedar los ojitos. ¿Ven que les dije que los ojitos están entre la vuelta 7 y 8? Los tuve que bajar un poquito. Tengo que ponerlo entre la vuelta 6
y 7. Pero en la vuelta 7 y 8 estaba bien, pero no sé, como que no me convencí mucho. Y entonces los bajé una línea. ¿Ok? Entonces. No, espérenme. Entonces si los bajé, tiene que ser entre la 8 y 9. Pero no se preocupen, eso lo especifico. Y puse la naricita en medio de los ojos. Déjenme ver, sí. Ay. No, típico. Ay, me choca. Ok, ahora, dejen bajo la fotografía de los Labubu, porque no me salen aquí. Y me pone así de... Espérenme. Descargar imagen. Ok. Vamos a hacer esto. Ya vamos a pegar la cabeza. La sonrisita la hago al final. Ahorita voy a hacer esto. Voy a tomar el muñequito así. Y voy a hacer esto. Pellizquito en la cabeza. Y tomo un pellizco del cuello del muñeco. ¿Ok? Así. Así lo voy cosiendo, pero de tal manera que estas dos vueltas queden libres de que no las una. ¿Ok? Entonces, lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a ensartar este estambre negro y voy a clavar aquí a una del ojo y me voy a ir del otro lado a uno del ojo. Ay, ojalá tuviera yo una aguja grande. Y voy a esconder el nudo. Así. Y ahí mismo voy a clavar. Y me voy a una de la nariz. Clavo y lo mando a otro lado. Me fui en la parte del medio y ahí mismo vuelvo a clavar. Así. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Con el fieltro voy a medir la sonrisa. Así. Y vamos a cortar una tirita delgadita. Y vamos a hacer triangulitos. Así. Por toda la tirita. Lo hago y regreso. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a pegar
Y la voy a pegar aquí pegadito a lo negro. Así. Ok. Entonces, lo pego y regreso. Ok, miren. Ahora sí quedó. Entonces, vamos a hacer primero la ceja. Para la ceja necesitamos el color carne y vamos a tejer 5 cadenas más 1, 2, 3, 4 y 5, más 1, y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y vamos a cortar, remato y yo hago un pequeño amarre aquí, así. ¿Ok? Así. Y luego cortamos. Entonces, ya que terminé, ay, es que traigo silicona en todos los dedos. Vamos a colocarlo aquí. ¿Ok? Y le doy la forma de enojado. Y lo pongo pegadito al ojo para que agarre como la formita del... Es que no es ceja, es como un párpado, bien raro. Entonces, así, con mucho cuidado, y le doy el toque de que está molesto. Espero tantito a que seque y ahora vamos a hacer la manita. Ok, primero vamos a hacer la manita. Para la manita vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2, vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Voy a rematar. Corto y remato. Entonces, volteo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Aquí, al ratito vamos a cortar al nivel porque esto va pegado. Entonces, vamos a tomar otra vez el color que ustedes eligieron para su labubu. Y entonces, vamos a hacer esto. Hago 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, de la vuelta 3
A las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. Ahora, ya que llegué a la vuelta 6, voy a cortar, pero dejando estambre para poder pegarlo en el cuerpo. Ok. Entonces, remato, relleno, pero... Ay, espérenme. Ahí está. No voy a rellenar tanto en la orilla. O sea, voy a dejar como una vuelta así libre para poderlo pegar al cuerpo. Así. No tan relleno. Y vamos a hacer esto. Dejen, a ver, vamos a ensartar la aguja. Y vean, lo pegué casi pegado al cuello. ¿Qué vamos a hacer? Así. Lo parto a la mitad y aquí lo coso casi a una vuelta del cuello. Ahí comienzo a pegarlo. Atravieso una vueltecita del cuerpo y atravieso las dos de las manos. Del brazo, perdón, del brazo. Así. Ay. Y entonces, aquí voy a rematar. Vuelvo a rematar. Ya saben cómo soy. Me da media. No sé, eso creo que son mis ataques de ansiedad, de que se vaya a desbaratar. Ay, no sé. No sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí sí. Y desde niña, o sea, miren, lo dejé de un lado de la cabecita, también de aquí. Más o menos, miren, 2, 4, por la altura de la vuelta 4. Vean. Más o menos. Eso les doy puntos de referencia para que no les cueste tanto. Ven que les dije que voy a cortar al ras la manita. Entonces, ya que tengo la manita aquí, voy a ponerle silicón. Y lo voy a pegar en el centro del bracito. Así. Y voy a dejar que se seque. Ahora vamos a hacer la piernita. Ah, bueno, si quieren hacemos primero el piececito. Ok, en el pie vamos a hacer con color carne, tejo 5 cadenas. Ah, no, 4 cadenas más una. 3, 4 más una. A partir de la segunda cadena tejo 3 puntos bajos. 2, 3. En la última cadena tejo 3 puntos bajos. 3, 2 y 3. Jalo y empujo con la uña detengo el otro extremo. Vamos girando y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en la última tejo un aumento. Cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 4 subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos, punto por punto. ¿Ok? Vean. 2, 4, 5.
6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro con un punto deslizado. Lo empujo el centro hacia arriba. Y entonces tejo la vuelta 3 y 4 igual. Punto por punto, cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5, pero espérenme. Aquí vamos a rellenar. ¿Por qué? Porque al rato no se va a poder. Como queda muy pequeñito, no puedes meter el relleno. Entonces, esta parte sí es importante que la rellenen ahorita. Así. Y vamos a tejer una cadena en la vuelta 5 y vamos a hacer 5 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro con un punto deslizado. Vieron que ya quedó muy pequeñito, entonces no se puede rellenar. Voy a dejar tantito estambre, remato y vamos a hacer esto. Hago esto y de adentro hacia afuera vamos a rodear las cadenitas que se formaron. Así. Y jalo. Y eso ayuda a que se cierre. Entonces vamos a rematar. Así. Y lo paso por acá. Corto. Y ya quedó el piececito. ¿Ok? Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? La pierna. Ok. Para hacer la pierna, vamos a tejer 2 cadenas. Ay, es que miren, tengo embarrado silicón por todos lados. Ok, tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer punto por punto, pero subo con una cadena y tomo la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Los tejo y regreso, cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok. En este punto vamos a hacer esto. Tengo la maderita. Le pongo poquito silicón. Así, nada más para que ature. Y lo pongo en el fondo. ¿Ok? Y vamos a tejer de la vuelta 5 a la 7 punto por punto. Son 18 puntos bajos, pero tomamos
el punto completo, ¿ok? Miren, a mí me sale a veces así el estambre feo, como muy grueso. Entonces, hago esto. ¿Por qué me sale así? Porque yo compro estambre corrientito. Bueno, no corrientito, pero sí no es de primera calidad del estambre. Entonces corto lo feo y sigo tejiendo. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 5 a la 7 tejemos punto por punto. 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ya que llegué a la vuelta 7, voy a dejar estambre suficiente y rematamos para poderlo unir al cuerpo. Lo relleno así. Ok. En esta opción yo lo puse sentadito, pero tú lo puedes poner paradito. Yo lo quiero sentadito. Entonces, si lo quieres paradito, ya nada más lo colocas en la parte de abajo del cuerpo. Ok. Ya que está en la vuelta 2, 4, 6. Más o menos 2, 4, 6. Y lo clavo. Y lo hago así un poquito inclinado hacia afuera. Y lo coso. ¿Ok? Lo coso y regreso. Así. Ok. Ay, se está moviendo. Ya terminé de coser. Y entonces, con el silicón, vamos a ponerla en el piececito. Es que esa Chompis quiere que juegue con ella. Pero pues es que si la agarro, voy a ensuciarme las manos. Tengo que... Ah, miren, lo puse así y lo voy a pegar aquí. Y tengo que volverme a lavar las manos y volver. Y ahorita hace frío. Y no, está helada el agua. Miren, lo centré en la parte de aquí. Y lo dejo secar. Vean. La verdad me está encantando. No me gustan estos muñequitos, pero me gustó cómo me va quedando. Ok, ahora vamos a hacer la oreja. Dejo que se seque el muñeco. Ok, lo dejo aquí al lado y vamos con la oreja. Ok, vamos a tomar el color que escogimos y vamos a hacer esto. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Nos da un total de 6 aumentos y nos da 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 3 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado y son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato dejando estambre suficiente para poderlo pegar a la cabeza. Miren. De la vuelta 3 a la 8 y vean, empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Lo tejo y regreso. Ok, ya rellené la oreja.
Entonces, vamos a tomar el muñeco y voy a dejarlos, espérenme, dejen ver la foto de los muñequitos. Las voy a pegar juntas, casi juntitas, para que se vean bonitas. Así. Y lo voy a pegar en la vuelta 2, 4, 6. ¿Sale? Así. Ahí. Pellizquito abajo y atravieso la oreja. Pellizquito abajo y atravieso la oreja. Lo sigo pegando, cosiendo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pegar el fieltro. Esta es un poquito complicada porque como está un poquito duro mi fieltro, me cuesta doblarlo. Pero espérenme. Ahí está. Y lo pongo en la orilla de la oreja y acá. Así. ¿Sale? Y lo mismo hago, miren, aquí se levanta, entonces empiezo a usar alfileres para que se quede ahí. Tengan cuidado porque pues puede atravesar el alfiler y darte un piquete por el otro lado. Vean, como aquí. Ah, no salió. Y entonces, aquí también. Vean. Es lo que les digo, necesito un alfiletero porque al meter la mano en el botecito me doy unos, pero buenos. Me pico mucho. Así. Ay. Ay, vean, ya me piqué. Entonces, va aquí. Y miren, si la libro. Entonces, voy a pegar. Así. Una chica me escribió y me dijo, maestra, pero si es para un bebé y no quiero usar pegamento, tendrán que coserlo. Así a manita, pieza por pieza. No hay de otra. Esa es la otra opción. Y que es más durable, la verdad. Si lo coses, te dura más. Entonces, pero sí es mucho trabajo. Y tendrían que hacer un punto ciego, bueno, una puntada ciega que le llaman, o invisible. Mi mamá me la enseñó haciendo la pretina, no, ¿cómo? Bueno, así se le decía antes. La bastilla de mi falda del colegio. Ay, muchas de mis compañeras me siguen. Ellas saben cómo era la falda, era como estilo escocés. Ven que tiene muchos pliegues. Ay, Dios, no, de veras que Ay, soñaba cuando se me iba la bastilla de la falda. Ay, no. Y mi mamá es muy minuciosa. Y entonces, mi mamá es del estado de Michoacán. ¿Por qué le hago énfasis a eso? Creo que las chicas de Michoacán
están educadas a que todo tiene que hacerse perfecto. Bueno, al menos así es mi mamá. Y entonces, no, o sea, y no era hacer esa puntada toda la falda, pero como llevaba pliegues, ya sabrán, pues era larguísima, o sea, era mucha tela. Ay, no. Yo soñaba y me acuerdo que era domingo y mi mamá me revisaba la falda para el lunes, para entrar a la escuela el lunes. Ay, no, estás sin pastilla, ¿cómo vas a ir así? Ay, no. Yo de veras que soñé esa falda. Era muy bonito mi uniforme, pero sí, o sea, ponle la bastilla a la falda. No, simplemente para plancharla, porque mi mamá nos hacía plancharla con un lienzo, que es una tela para que no se te queme la falda y que quede bonita, no quede brillosa. Ay, mojas el lienzo, lo pones húmedo encima de la falda, le pasas la plancha. No, no, y cada pliegue. Ay, eso sí, aprendí mucho con mi mamá, pero a veces decía, ay, no, ya le paso la plancha así rápido. Miren, ay, me encantó. Vamos a ver si ya quedó. Y miren que no esperé tanto en el secado. Ahí está. Sí me ayudan mucho los alfileres a que se agarre al tejido. Ya quedó. Miren, vamos a ver cuánto queda de tamaño. Son 16 centímetros. Son 16 centímetros. Sí, quedó bonito. Bueno, a mí sí me gustó el tamaño. Ok, miren, no me gusta mucho este animalejillo que está de moda. Me gustan más los ternurines. La verdad, eso es lo que yo sí colecciono. Pero me encantó. Me encantó. Yo quería hacerlo también en verde, pero la verdad estoy un poco escasa de estambres, entonces prefiero mejor hacer otro tutorial de otra cosa. Ay, pero véanla, véanla. Nomás está dando lata. Y entonces, me encantó. Mide 16 centímetros con todo y orejas. La carita. No, no inventen. Me fascinó. Espero que a ti también te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que te suscribas. Si llegaste a este punto y ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.